Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi vida con tu poder. Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia Vida Nueva. Damos gracias al Señor por este nuevo tiempo que nos da para que juntos nos edifiquemos en la palabra del Señor. Estaremos hoy día concluyendo el ciclo que hemos estado estudiando sobre la epístola a los Efesios. Y queremos entonces, en esta hora, implorar al Señor que lo que hemos estado estudiando no solamente quede en la parte auditiva nuestra, sino que quede en lo profundo del corazón. Porque esto es realmente una parte muy importante en nuestro andar, en nuestro vivir, en nuestro caminar del día a día. En otras palabras, esta carta es vivencial. Esta carta se vive, se practica. Por eso mismo, entonces, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los hermanos, les dice que no ignoren acerca de estas cosas. No quiero que ignoren acerca de estas cosas. ¿Y qué es lo que allí quería enfatizar el apóstol Pablo? Lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí es donde hay algo importante que la iglesia de Éfeso no podía olvidar, que Dios había bendecido sus vidas con toda bendición espiritual. De la misma forma, esta bendición nos llega a nosotros hoy día, donde tenemos que tener muy en cuenta y no ignorar que hemos sido bendecidos por nuestro Dios a través de Jesucristo el Señor con toda bendición espiritual. Efesios produce la clase de cristianos que Dios necesita. La iglesia necesita cristianos de esta misma forma. Por lo cual entonces no debe vivir con una forma en la cual se manifieste ruindad, pobreza, sino realmente vivir como un hijo de Dios, como un hijo que ha sido bendecido por Dios con toda bendición espiritual. Por esto, cuidemos lo que el Espíritu Santo nos ha revelado. Amada iglesia, cuidemos lo que Dios nos ha revelado por medio de su palabra a través de su Espíritu Santo. Todo lo que Cristo ha dado es nuestro y todo lo de Cristo nos pertenece. Disfrutamos de los privilegios que nos ha dado en virtud de Él. Por eso somos copartícipes juntamente con Cristo. Somos coherederos juntamente con Cristo. Por eso, amados hermanos, somos realmente nosotros bendecidos de una manera que no lo podemos explicar con palabras. Pero aquí, a través de la enseñanza, a través de esta carta, es donde podemos empaparnos y de saber que lo que hemos recibido de Dios es algo tangible, algo palpable. Por eso somos bendecidos con toda bendición espiritual. Esto es lo que tenemos que tener muy claro en nuestro corazón. Cuando vemos allí en el versículo 4, nos dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, para que seamos santos. En otras palabras, para que nosotros
palpemos los grandes privilegios y a la vez las grandes responsabilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Amados hermanos, somos privilegiados, pero también tenemos una alta responsabilidad de lo que Dios ha confiado en nuestras manos. Podemos ver entonces cómo en esta condición, como dice el capítulo 2, en esta condición que vivíamos antes de conocer a Cristo, nos dice que Dios nos ha dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Esta condición que vivíamos antes de ser salvos por el poder de Jesucristo, nos llevaba a tener una vida desordenada, una vida en la cual se vivía conforme al príncipe de las potestades del aire, es decir, el mismo que está reinando y tomando posesión de cada corazón que vive lejos de Dios. Y aquí estábamos muertos en delitos y en pecado. Pero Dios, como dice allí en el versículo 5, pero aún estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Y de esto, amado hermano, usted sienta allí en su corazón y reciba lo que el Señor nos ha dado vida nueva, nos ha dado una vida abundante. Nos ha dado una vida juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Nos ha salvado para gloria de su nombre. Por esto, nosotros como hijos de Dios, estamos llamados para glorificar a Dios con nuestras vidas. Porque esa es la razón de esta carta. Ahora, así también nos hace ver que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Como dice el versículo 10, somos salvos por medio de la fe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Mire todo lo que allí ha ocurrido. Esto es lo que es trascendental en nuestra vida. Nos ha dado salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Nos ha hecho una nueva criatura, creados en Cristo para buenas obras. En otras palabras, para obrar bien, para actuar bien, para hacer bien las cosas. Por eso mismo, somos un templo para que habite Dios por medio del Espíritu Santo. Así lo dicen los versículos 19 adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo para el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. ¿Se da cuenta? La gracia del Señor manifestada sobre nuestras vidas. Somos hechos nueva criatura para que realmente seamos edificados en el fundamento que es la roca, Jesucristo el Señor. En la palabra que los apóstoles nos entregaron, para que como un edificio nosotros seamos coordinados, que va creciendo, y para ser un templo santo para el Señor. No hay otra razón, amado hermano. El Señor nos rescató, nos sacó de nuestra vana manera de vivir
para que nosotros seamos un templo santo donde glorifiquemos a Dios con nuestra vida, con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo, que le pertenecen a Él. Ahora sí también vemos aquí en el capítulo 4, el apóstol Pablo manifiesta esta revelación de lo que es primero, es decir, la revelación de Dios por medio de su palabra. Él nos revela estas cosas para que nosotros seamos participantes de esta bendición maravillosa. Por lo cual entonces la revelación es lo primero y esta desemboca en lo concreto y en lo práctico. Por esto que en el reino de Dios no se trata de hacer para llegar a ser, sino hacer porque somos nueva creación. Esto es algo maravilloso que el Señor nos hace ver. ¿Con qué sentido? Con la razón de andar como un nuevo hombre, para que nosotros podamos andar conforme a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, para que nosotros andemos en unidad, para que nosotros andemos aprendiendo, no como los gentiles, sino en santidad de la verdad. Andar en amor, como Cristo nos amó. Y eso significa en semejanza a Cristo el Señor. Andar como hijos de luz, una vida que alumbra, una vida que ilumina. Y el Señor nos dice, ustedes son la luz del mundo. Por eso que nuestro andar es un andar en un caminar con Cristo, dando luz y siendo luz en las tinieblas. Y cuánto más en los días que estamos viviendo se necesita esa luz, la luz de Jesucristo el Señor, que nos impacta para que nosotros impactemos a este mundo que vive en tinieblas. Andar como sabios, no como necios, discerniendo el tiempo, el quehacer de Dios y de la iglesia. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tú quieres como iglesia? Para que andemos como sabios, es decir, andar sabiamente, porque los días no son buenos. Por eso mismo nos lleva el Señor allí a estar bajo la sujeción de esta realidad de la nueva familia, de estar en sujeción a la realidad de un nuevo pueblo, de estar firmes en la roca inamovible que es Cristo el Señor. Por eso, amados hermanos, lo que el Señor nos muestra a través de esta carta, donde estamos haciendo ya el resumen de todo lo que hemos estado estudiando, nos lleva a entender en primer lugar que Dios nos ha bendecido de una manera maravillosa. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Él nos llama a andar, a caminar con Él, dando luz y siendo luz. Y también en este último capítulo, capítulo 6, nos muestra realmente a nuestro adversario que se opone y se resiste a que nosotros continuemos caminando y avanzando en esta victoria que Cristo el Señor nos dio. El cristiano sostiene una batalla permanentemente. Diariamente estamos sosteniendo una batalla que no es contra personas humanas, sino contra potestades,
sino que es contra legiones, con toda hueste de maldad que se opone y se resiste a todo lo que es de Dios. Pero tenga en cuenta, amado hermano, Cristo el Señor venció a nuestro enemigo y a nosotros el Señor nos ha puesto en su iglesia para que nosotros permanezcamos en esta victoria, conservemos esta victoria y sigamos adelante, porque nuestro adversario se levanta contra todo lo establecido por Dios. Y es aquí donde el blanco de todo es la iglesia que es el cuerpo de Cristo, el cuerpo visible de Cristo. Y aquí es donde Él mantiene una lucha encarnizada. Entonces, aquí es donde está el apóstol Pablo enseñándonos. Y nos dice, hermanos míos, capítulo 6, nos dice, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Iglesia amada, las fuerzas vienen del Señor y en nadie más que en Él podemos fortalecernos. Porque nuestro adversario realmente es un enemigo cruel. Es un enemigo que no tiene compasión. Pero aquí es donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, debe fortalecerse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y nos da el Señor aquí todo el equipo que necesitamos para tener esta defensa y para conservar y retener la victoria de Cristo el Señor. Nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estad firmes, vestíos con toda la armadura de Dios. Por eso allí es donde nos describe las características de nuestro adversario, las potestades de las tinieblas, cómo allí actúan. Pero aquí es donde estamos llamados, amados hermanos, a estar vestidos con toda la armadura de Dios, como lo hemos estado viendo en los estudios anteriores. Tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Toda la armadura. Y nos llama allí a estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, desde la cabeza hasta los pies está totalmente protegido y resguardado para que no haya ninguna zona de nuestro cuerpo que quede allí como blanco del enemigo. Amados hermanos, esto es tan importante para nosotros, de estar vestidos con toda la armadura de Dios. Por eso, sigamos orando y sigamos dándole lugar que el Señor siga tratando y revelándonos estas cosas. Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual, pero también hay un enemigo que no está tranquilo, que es mentiroso, que es padre de mentira, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero aquí el Señor es donde nos pone en guardia para que nosotros podamos resistirlo firmemente y podamos proclamar esa alabanza de gratitud
que honra al Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amado hermano, sea fiel al Señor y dele lugar allí para que su cuerpo esté vestido con toda la armadura de Dios. No puede haber ningún área de nuestro cuerpo al descubierto. Vistámonos. Y esto es lo que usted tiene que hacer. El Señor no lo va a hacer. Él nos da el equipo de defensa. Pero la vestimenta tiene que ponérsela usted. Tengo que ponérmela yo. Y tengo que andar todos los días vestido con toda la armadura de Dios. Porque no sabemos en qué momento nuestro adversario atacará. Por eso, demos lugar a lo que el Señor nos enseña a través de esta carta, pues estamos frente a una realidad en la cual tenemos que poner mucha atención a lo que el Señor nos habla a través de su palabra. Amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo vuestras vidas, siga usted allí caminando con el Señor las 24 horas del día, perseverando en Cristo, perseverando en su palabra y vestidos con toda la armadura de Dios. Enfrentamos a un enemigo que es cruel. Por lo mismo, entonces, con el armamento que nos ha dado el Señor, es donde vamos a mantener y a conservar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo allí nos enseña y nos hace ver: fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, porque de Él viene la victoria, de Él viene la fortaleza. Que Dios le bendiga, amado hermano. Que el Señor siga glorificándose en vuestros corazones. Siga allí escudriñando la palabra del Señor. Y juntos, como iglesia, como cuerpo de Cristo, sigamos edificándonos para que, como cuerpo del Señor, estemos allí completos en Cristo el Señor. Que el Señor añada gracias sobre sus vidas. Y vamos a terminar orando. Señor amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos entregas con una claridad lo que necesitamos en nuestra vida diariamente. Y es por eso que esta carta es clave para nosotros, la iglesia. Y te ruego, Señor, que bendigas grandemente la vida de cada uno de nuestros hermanos y allí cada uno vaya vistiéndose con toda la armadura que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, amados hermanos. Recuerde, el próximo domingo nuestro culto es a las 11:30 y estará con nosotros el pastor misionero Guillermo. Creemos que el Señor se glorificará, pues tome aliento y tome fuerzas para que el domingo, que es el día del Señor, nada lo detenga ni le retenga para que nos congreguemos como el Señor nos manda. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendición del Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego, llena mi